junto con Chasca, Ya. vamos a ir descubriendo toda aquella historia oculta, secreta como te decía, de esta larga historia que tenemos antes de la llegada de los españoles, donde hay unos saberes, conocimientos, historias que nosotros realmente no conocemos, porque todo lo que nos ha llegado de todo ese periodo anterior ha sido transmitido, ¿no?, a través de los ojos foráneos, primero de cronistas españoles, de conquistadores españoles, que además vienen con por la visión religiosa católica que tenían, vinieron pero con un ánimo de, como llamaban ellos, ¿no?, extirpador de idolatrías. Personalmente, ¿cuánto hay de ti? Porque he leído que tú empezaste a idear la novela después de que tuviste algunas visiones como parte de tu práctica de la lectura de Pallares. Así es. Exactamente, ¿cuán relacionada estás tú y el personaje, ¿no? O sea, a nivel espiritual, digamos, ¿no? Yo hablaría más a nivel mágico. A ver, ¿cómo es? ¿Ya? Más a nivel mágico. ¿Por qué? Porque cuando veo por primera vez a Chasca, porque yo la he visto, o sea, yo la veo, ha sido para mí primero visiones en una sesión con un maestro que yo tuve, un guía que me acompañó por unos años. Entonces, el maestro lo que hacía era orientarme, guiarme para estos dones psíquicos que yo ya había descubierto en mí, los canalizara y los desarrollara. La primera sesión que tengo con él, que entro en trance, me hace llegar en trance, sin psicoactivos, ¿no? O sea, yo nunca he tomado ayahuasca, San Pedro, no los desprecio, al contrario, tengo gran admiración, pero no es parte de mi experiencia. Y desde el primer momento, ¿no?, echada en esta camilla, en trance, entonces ahí veo a Chasca. Entonces la veo en mi primera sesión, luego me aparece nuevamente en la segunda sesión, entonces ya en la tercera el maestro me dice que yo escriba mis visiones. Y me dice, ¿cómo se llama esa mujer que tú ves? Entonces yo digo, bueno, ella está en el amanecer, es importante para ella el atardecer y el amanecer, son dos momentos importantes, ¿quién es? Bueno, entonces finalmente, claro, llegando y entrando a la mitología, es Chasca. ¿Qué es lo que exactamente es Chasca? Dentro de la mitología, en general dentro de la mitología andina, los héroes son divinos y son humanos. Las heroínas son divinas y son humanas. No semidioses, son las dos cosas a la vez, te das cuenta, porque eso de hablar de semidioses es un concepto muy occidental. Entonces, la acepción de ella es la de ser, por un lado, una diosa de las doncellas, de las jóvenes, del rocío, de las flores silvestres, ¿no? Tiene toda esta figuración muy femenina, ¿no? Muy femenina, muy... Es como una diosa adolescente, digamos. Claro, pero por otro lado, como ella es la que antecede la luz del día, entonces es también la guerrera, es la escudera del sol. Entonces tiene esta doble acepción, digamos, muy femenina, muy como de fragilidad, pero por otro lado también este tema... Tiene una cosa fuerte, un poco. Claro, entonces... Esta joven, esta niña que nace en Pachacamac, digamos, tiene esa naturaleza y la va a ir como diosa, pero de como ser humano la va a ir descubriendo, ¿no? Va a ir descubriendo la diosa interna, la diosa que tiene. Ahora, en la novela ella tiene relación con otras deidades de nuestra mitología, ¿no? Sí. Concretamente está Cahuillaca, Urpayhuachac y la Mamacoca, que son las que le dan 3 dones. Así es. En el relato. ¿Por qué son tan importantes estos dones que le dan a Chasca? Mira, en primer lugar, no es casual que la heroína sea una mujer, ¿no? Sea una joven mujer, ¿no? Y además andina. Entonces, ¿por qué? Porque, digamos, lo que subyace como historia, como texto, como rescate, es que incluso mucho antes que los dioses andinos, digamos, estuvieran
como principales protagonistas de la mitología y de la historia misma de nuestro país estuvieron las diosas. Entonces, por ejemplo, Pachacamac, como los estudia en la arqueología, en la historia, tiene una serie de atributos que yo como historiadora he ido indagando en la mitología, eran atributos que tenían estas diosas, por ejemplo, ¿no? Eran atributos que tenía Urpayhuacha. Urpayhuacha era la que tenía el poder de hacer crecer las montañas, de crear montañas, de crear abismos, y cada vez que creaba estos abismos, lógicamente la tierra temblaba. ¿Era más importante que las deidades masculinas? Yo pensaría que sí, porque son las diosas creadoras, ¿no? Entonces, por decirte, Urpayhuacha en la mitología es la diosa de las aves marinas y de los peces. Toda la mitología indica que ella es la creadora de los peces en el mar y de las aves marinas, cuya importancia está ligada al guano, que está ligada a la agricultura. La agricultura está ligada a otra diosa, que es la Mamapacha. Entonces, son las fuentes nutricias, y para toda sociedad, digamos, inicial, primigenia, la alimentación y la sobrevivencia es lo más importante. La importancia de Chasca es que va a descubrir para el siglo XXI, o sea, está descubriendo dónde está el origen de esa potencia. Que es femenina. El trasfondo, creo, del libro es es un poco reivindicar la cuestión femenina, el poder de creación femenino, ¿no? La idea, el hecho de que pueden ser madres. Seguramente tiene ese elemento, pero no es tanto reivindicatorio, sino más bien, yo diría, es una búsqueda de revelar, más bien de una revelación, ¿no? De reconocer una historia que no ha sido contada, donde hay toda una serie de elementos, digamos, que tranquilamente pueden ser verificables por un historiador, por un arqueólogo, o sea, por la ciencia de la arqueología y de la historia. En todo caso, no es ortodoxamente reivindicatorio, porque más bien si tú ves la novela, tiene una relación con, digamos, el sexo femenino, con los hombres, con los varones, de una manera muy... Chasir la guía. O sea, Chasca es una diosa, pero Chasir es guiada por un hombre mágico también, ¿no? Porque la idea es también, más bien, revelarnos ante nosotros mismos, ¿no? Todo aquel conocimiento y sabiduría que hubo en el Perú prehispánico. Que el Perú prehispánico, además, no es una fotografía de 1532 cuando llegan los españoles, sino hay una historia de 14.000 años atrás. Ahora, volvamos un poco más a los personajes de la novela. Ahí mencionas personajes femeninos también bastante interesantes, ¿no? Estas las guerreras Coñapuyara y a las sacerdotisas de las nubes. Sí. Lo que me da la impresión un poco de que también son unas sociedades secretas femeninas, ¿no? Que creo que son una novedad en la literatura peruana. No sé si me estoy equivocando, pero me parece interesante. Ahora, la idea es, ¿hay algún registro histórico de que efectivamente pudieron existir estas sociedades secretas netamente femeninas, de guerreras femeninas, o es totalmente ficción lo que cuentas? Hay crónicas. Carvajal se llama el que relata esta historia, y justamente lo que él relata cómo encuentra las Coñapuyara, ¿no? Las relata como estas mujeres altas, blancas, guerreras, etc. Y entonces quedan tan impresionados de ellas que dicen, estas son las amazonas, referidas a la mitología griega. Entonces, por eso, al río caudaloso que encontraron ahí, inicialmente se llama el río de las Amazonas, que con el tiempo ha quedado solo como río Amazonas, pero es por estas mujeres. Y se habla de Corani, que también se habla acá, que era en el momento la reina de las... Claro, era la regente, era como la curaca, y este cronista que entrevista a personas, a habitantes de la zona, dicen de que Corani es su curaca y que todos trabajan y le rinden tributo a ella. O sea, casi todos los personajes que están allí, digamos, existieron. Bueno, y ahora,
¿qué es lo que sigue? Porque hay historias que quedan pendientes. Está la historia del hijo de Chasca, ¿no? No sabemos qué pasa con él, así que... Y tú ya me estás adelantando que va a haber una segunda parte, quizá una tercera. ¿Qué pasa en el futuro con Chasca? Bueno, cuando salga el libro. Pero va a haber entonces Claro. una... Mira, lo que se ha planteado es que sea una saga. ¿De cuántos No, libros? mira, podría ser? mira, yo tendría unos 3-4 libros más, ¿no? Que Ya. están dedicados a cada uno de estos conocimientos, de estos secretos que ella anuncia. Lo que viene es una historia del siglo XXI con reminiscencias del siglo pasado. Ah, qué siglo interesante. Vamos a hacer Claro. un viaje en el tiempo. Claro, experiencia, ya. es el viaje en el tiempo, porque ella ya también tiene visiones del futuro, ¿no? O